Buenas tardes, compañeros. Estamos por acá. Vamos a empezar con el desarrollo, pues, del curso. Estamos hablando sobre el planteamiento, ¿verdad?, del problema del derecho internacional privado. Después de sus definiciones, vimos que los rasgos sobresalientes, ¿verdad?, de ellos, cómo lo consideran los autores, ¿verdad?, como conjunto de normas, conjunto de principios, parte del derecho público, parte del derecho privado, una rama autónoma de las ciencias jurídicas, etcétera, ¿verdad? Como ustedes ven, para que ustedes tengan una idea de la riqueza de este derecho. Su amplitud, como les decía, se extiende a todas las ramas del derecho, por su propia naturaleza, como vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, estábamos en esto del planteamiento del problema, ¿no? Vamos a plantear el problema desde el punto de vista jurídico en primera instancia. ¿Cómo plantearemos nosotros el problema del derecho internacional privado desde el punto de vista jurídico? Nosotros futuros abogados, ¿verdad? Bueno, obviamente estamos hablando de lo jurídico, estamos hablando de la norma, estamos jurídica, estamos hablando de la ley, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la ley, entonces nos vamos a traer también a la conciencia de que la ley y la norma jurídica tiene vigencia, ¿verdad? Y esa vigencia tiene dos vertientes, ¿verdad? Hacia dos caminos diferentes. Tiene vigencia temporal y tiene vigencia espacial. Es que tiene un ámbito de vigencia temporal y un ámbito de vigencia espacial. ¿Qué queremos decir con ello? Que la norma es obligatoria por cierto tiempo determinado, su vigencia temporal. Y nosotros cuántas constituciones hemos tenido, ¿verdad? Y ha sido, pues, norma fundamental, vigente, nuestra Carta Magna, pero hoy no tiene aplicación unas. Tuvieron un ámbito temporal de vigencia, pero también tuvieron un ámbito espacial. Y de hecho tienen ámbito espacial las normas cuando son vigentes, ¿verdad? Es decir,
que la norma jurídica es obligatoria o de obligatorio cumplimiento por un tiempo determinado y en un espacio también determinado, ¿verdad? Cuando surge el problema de leyes en el tiempo, existe la posibilidad de que el Estado, en ejercicio de su soberanía legislativa, resuelva ese problema e indique, ¿verdad?, cómo deben de aplicarse o reconocerse las normas desde el punto de vista de su ámbito temporal de vigencia. Incluso hasta habla de irretroactividad de la ley, ¿verdad?, en cuanto a este hecho, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando se legisla sobre un mismo hecho y existe una norma ya, ¿verdad?, que tiene diferente consecuencia? Entonces la ley del Estado en el ejercicio de soberanía dice, bueno, así se va a aplicar. Las leyes vigentes en un momento determinado van a surtir efecto tanto, y sus consecuencias, ¿verdad?, si es posible. Y nuestra ley también tiene algo referente a esto, ¿verdad? Dice, los conflictos que resultaran de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas, dice nuestra ley de orden judicial, se decidirán con arreglo a las expresiones siguientes. Las solemnidades, sí, nos dice aquí todo el aspecto, ¿verdad?, que hay que de cómo debemos interpretar, ¿verdad?, en los contratos, en el estatuto personal, en una posición jurídica constituida bajo una ley. Aquí está pues en el capítulo 3, que empieza en el artículo 36 de la ley de orden judicial, ahí nos va indicando, ¿verdad? Y el Estado pues en el ejercicio de soberanía legislativa nos ha indicado cómo debemos de comportarnos al momento de encontrarnos en esa situación. Al momento de los conflictos que resulten de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas. Pero en el ámbito internacional, cuando hay conflicto de leyes en el espacio, ya entra diferentes legislaciones. Eso quiere decir, ¿verdad?, que hay diferentes legislaciones. Pero aquí no hay un soberano que resuelva y dicte cómo debe resolverse. Porque en principio podríamos pensar nosotros que hay un conflicto de soberanías, ¿verdad? Cuando hay un conflicto de leyes hay un conflicto de soberanía. Entonces, no podemos meternos, no podemos ocuparnos con el tema de calificar la soberanía de los estados, porque en principio todas las soberanías son iguales. No puede prevalecer una sobre la otra. Entonces, ¿cómo se resuelven esos problemas, ¿verdad?, y cómo se plantea ese conflicto? Los problemas se resuelven aplicando los principios y reglas del derecho internacional privado, que muchas veces nos dirigen a nuestras normas internas, ¿verdad?, que nos van a indicar cómo. Pero entonces, ¿cómo vamos a plantear ese conflicto desde el punto de vista jurídico? Ya vimos, empezando por aceptar la existencia de la norma jurídica. Aceptar también que la norma jurídica tiene vigencia. Es decir, una norma jurídica tiene un ámbito temporal, solo es obligatoria por un tiempo, y un ámbito espacial, es obligatoria en un espacio determinado. Al conflicto de leyes en el tiempo, ya dijimos, ¿verdad?, el Estado en el ejercicio de soberanía puede resolverlo. Pero ¿qué sucede con los conflictos existentes entre preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos diferentes? Es decir, cuyos ámbitos de vigencia espacial son distintos. Cuando decimos preceptos legales relativos a los mismos hechos, por ejemplo, pongamos de ejemplo el matrimonio. El matrimonio
coexisten en el tiempo entre los diferentes estados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, México tiene legisladas todas sus situaciones relativas al matrimonio entre México. Capacidad, formalidades, anteriores, concurrentes, posteriores, consecuencias, disolución. Estados Unidos también, ¿verdad?, tendrá legislado sus figuras respecto al matrimonio, e incluso si son federales pueden haber más problemas todavía, porque cada estado tiene su propia legislación. El Salvador, Honduras, tienen también su propia legislación. ¿Pero por qué son diferentes, jóvenes? ¿Por qué no son iguales? Si tenemos la misma figura, el matrimonio. Pero son las sucesiones. ¿Serán iguales? ¿Las legítimas estarán en el mismo orden? Todo esto, pues, aunque coexisten en el tiempo, y pueden coexistir en el tiempo sin ningún problema, pero en el espacio ya es diferente. Porque cuando hablamos de conflicto de leyes en el espacio, nos están refiriendo a preceptos jurídicos de distintos sistemas que tienen distinto ámbito de vigencia espacial, que coinciden o confluyen en una misma relación o hecho jurídico. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando, dice, de la existencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos con ámbitos espaciales de vigencia distintos. Como dicen que conflicto de leyes en el espacio es un poco aventurado decirlo, ¿no? Porque realmente no se trata de conflictos, aquí no hay conflictos de soberanías, porque si hablamos de conflictos de normas jurídicas, ¿cuál prevalece? Estaríamos hablando de conflictos de soberanía directamente. Y eso no puede existir, ¿verdad? Estamos hablando de otros conflictos en una situación figurada, ¿verdad? Entonces, cuando normas jurídicas de diferentes ámbitos de vigencia espacial confluyen en una misma relación jurídica, en un mismo hecho jurídico, de lo que se trata es si determinada ley, si determinada norma, que en principio se aplica en un ámbito espacial de un sistema jurídico al que pertenece, podría aplicarse fuera de ese ámbito espacial. Eso es lo que tenemos que averiguar. El señor X, del estadounidense, de 19 años, quiere contratar aquí en Guatemala. ¿Qué debemos dilucidar nosotros? Estados Unidos dice, miren, ahí hay un binacional que quiere contratar. Nos decimos, bueno, ¿podrá o no podrá? El primer problema que se nos presentaría sería la capacidad. Pues digamos, ¿podrá o no podrá, verdad? ¿Es capaz o no es capaz? Y vamos a la norma de derecho internacional privado y decimos, bueno, ¿será capaz? ¿Y qué nos dice el derecho internacional privado? Mire, ¿verdad? El estado y la capacidad de las personas se rigen por la ley de su domicilio. Ahí, como él nos está indicando, nos está guiando, nos está dirigiendo hacia, porque nos está diciendo, mire, si usted quiere saber si este señor de 19 años, que es de los Estados Unidos, es capaz, vaya a la ley de su domicilio. Ahí le dirán. Entonces nos vamos a la ley del domicilio de esta persona. Pongamos los Estados Unidos de América, ¿va? Los Estados Unidos nos dicen, miren, aquí la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. Los que estén abajo de los 21 no son capaces. Y como nuestra ley nos dice, miren, su domicilio. Si el domicilio dice que sí, lo aceptamos. Si dice que no, no lo aceptamos.
Entonces, aunque tenga 19 años, no es capaz, porque su ley personal se rige por la ley de su domicilio, y su domicilio nos está diciendo no es capaz. Ahí estamos dilucidando, miren. Como ven, es un aparente conflicto, pero como hay reglas para resolver esa situación. Contrario censo fuera que llegaran a su notaría y le dijeran, miren, licenciado, ese señor de los Estados Unidos quiere comprarme un bien inmueble y yo tengo necesidad de venderlo. Muy bien. Resulta ahora que ahora tiene 40 años. Bueno, creo que en cualquier país del mundo ya es mayor de edad, ¿verdad? Ustedes a los 40 años. No creo que en ningún país del mundo. Y digamos por hecho que es capaz. Bueno, si es capaz. ¿Y usted cuánto pide? Pues pido 100,000 quetzales. Y si los tengo, dice el comprador, bueno, no hay problema. Es capaz y tiene también capacidad de pago. ¿Y dónde está el bien? Dice, mire, está en la frontera con El Salvador. Y pegadito la frontera de El Salvador. ¿Puede o no puede? Tiene el dinero, tiene la capacidad personal, el estatuto personal también. Entonces, la ley, el artículo 123 de la Constitución nos dice, solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan la misma calidad, o sea, todos sus miembros sean guatemaltecos de origen, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros a lo ancho y ancho a lo largo de las fronteras. 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras. Te digo, mire, no puede. Usted tiene el dinero, tiene capacidad, pero el bien no puede ser adquirido por extranjeros. Entonces, eso es lo que se trata de elucidar. La autoridad extraterritorial o territorial de una ley. Si se puede aplicar fuera de sus fronteras o no se puede. Entonces, así dicen, pues, los conflictos de leyes en el espacio se reducen siempre a establecer el carácter territorial o extraterritorial de determinado precepto jurídico. ¿Este precepto se puede aplicar? Sí. ¿Tiene calidad extraterritorial? No, no tiene calidad extraterritorial, no se puede aplicar. Entonces, ¿por qué? Porque en principio, y eso sí no lo podemos negar, en principio, las leyes vigentes de un estado determinado, ¿verdad? ¿Se aplican en dónde? En el territorio nacional, ¿verdad? Las leyes que dicta la Cámara, la Asamblea Legislativa de Guatemala, ¿verdad? El Congreso de la República, son para ser aplicados ¿en dónde? En nuestro territorio. Esa es su vigencia espacial natural. Esa es su vigencia, su ámbito espacial de vigencia normal, entre comillas. O sea, cada ley se aplica en el territorio del Estado al que pertenece esa soberanía. En principio, ¿verdad? Porque en ciertos casos se admite la posibilidad de que esa ley obligatoria en un Estado puede aplicarse en otro Estado. El caso de la capacidad, como les decía, ¿verdad? La persona tiene 17 años de edad, pero para nosotros es menor de edad. Pero la ley dice no. Si usted quiere que el Estado, el estatuto personal de la persona vaya a su ley personal, no aquí, a su ley personal. Y esa es la que debemos seguir. La ley personal dice, sí es mayor de edad. Entonces, si aceptamos la mayoría de esta persona, aunque aquí fuera 18, pues como él no es guatemalteco, pues él pertenece a otra sociedad, ¿verdad? Y en eso se dicen, aquí sí son mayores de edad esas personas. Y nuestra ley dice, acepte lo que dice la ley de su domicilio, su ley personal. Como ven, todo se va es un engranaje, ¿verdad? Es un circuito.
de razonamientos que nos van dando la pauta de si se puede o no se puede. Entonces, sí se puede o no se puede. Sí se puede, pero por la situación del bien ya no puede. Y la situación del bien ya es de carácter eminentemente territorial. Es extraterritorial en relación a la capacidad de la persona, pero es territorial en relación al bien, ¿verdad? Y ahí pues ya no. Entonces, en un determinados casos sí puede aplicarse la ley extranjera. Vienen casados. ¿Y será que como no se casaron en Guatemala, no le aceptamos su calidad de casados? ¿O sí la aceptarían ustedes, personas que vengan casadas de otros países? ¿Qué efectos produce el casamiento en esos países, verdad? Entonces, si son, bueno, se le acepta su estatuto de casado, pues es estatuto personal, su estado, ¿verdad? De casado. Pero no se casaron aquí, eso no importa, ellos ya vienen con unos derechos adquiridos por otros países y deben respetarse porque se realizaron conforme a esa sociedad acepta esa situación, para eso es válida. Y nosotros no podemos prejuzgar esa situación, ¿verdad? Posiblemente vamos a ver que hay límites a ello, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En principio, quedémonos con esto. Entonces dice Kelsen, la validez del sistema normativo que contiene el orden jurídico estatal se circunscribe en principio, fíjense, no siempre, en principio, a un determinado territorio. Los hechos que regulan esas normas han de ocurrir precisamente en ese territorio determinado. ¿Y esto por qué? Esto nos da la idea, y esto es importante, esto nos da la idea de la coexistencia de varios sistemas jurídicos que están limitados en el espacio, no en el tiempo. Si no existiera eso, no podría existir el derecho internacional privado, ¿verdad? Como dice, en principio, en virtud de esa limitación de vigencia espacial, es posible la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos. Y eso es lo que le da sustento al derecho internacional privado. Hay vigencia en el tiempo, coexiste en el tiempo, pero no en el espacio. Coexiste en el tiempo, pero no en el espacio. Entonces, solo teniendo la conciencia de esto, de que cada estado cuenta con su propio sistema jurídico y que en principio su aplicación en el territorio de cada estado, es que tenemos conciencia de que hay diferentes sistemas jurídicos y la posibilidad de la existencia del derecho internacional privado y que en un momento determinado puedan entrar en conflicto en cuanto a su aplicación espacial entre un sistema y otro sistema, dado la variedad de contenidos, como les digo, porque no todos los estados del mundo tienen preceptos jurídicos iguales en cuanto a adquirir la mayoría de edad, en cuanto a la edad mínima para el matrimonio. Es diferente en todos los estados, en cuanto a la familia propiamente dicha. La educación de los hijos. En los países escandinavos, si usted comete un error, de una vez le confiscan al niño y se lo quitan de por vida. Se oye horroroso, pero así es, ¿verdad? Ahí el Estado interviene en la educación de los niños. Si usted quiere corregir a su niño que sea ser homosexual, se lo quitan. Se lo quitan. Usted no puede corregirlos, ¿verdad? Son valores de esa sociedad.
son valores de sociedad, ¿verdad? Y por eso es que podemos estar en conflictos, porque no compartimos pues los mismos valores en el sistema jurídico. Entonces, la existencia del problema se da por la existencia de pluralidades de legislaciones. Y hay otra cuestión, que las personas no siempre se desenvuelven en el lugar donde nacieron. Muchas veces trasladan a otro lugar y a través de otro lugar activan el derecho internacional privado, ¿verdad? Y también pueden pues, desarrollar sus actividades en territorio extranjero, o extranjeros pueden desarrollar sus actividades en nuestro territorio. Como ven, todas esas cuestiones tienen relación con la norma jurídica, su ámbito de vigencia espacial. Con base en esto, ¿cuáles serían los 3 problemas fundamentales que atiende el derecho internacional privado? ¿Cuáles serían los 3 problemas fundamentales del derecho internacional privado? En primer lugar, tendríamos el problema de la nacionalidad. Le mando una idea a ustedes, ¿verdad? El problema de la nacionalidad. El segundo problema importante es el problema de la condición jurídica de los extranjeros. El problema de nacionalidad, el problema de la condición jurídica de los extranjeros, y el otro problema que plantea y se ocupa el derecho internacional privado, y es el más importante, por decirle a ustedes, pero con él no es el único, pero es el más importante. ¿Cuál es? El conflicto de leyes en el espacio. Esto que les acabo de decir, estos 3, es lo que sigue la corriente latina. Porque está la corriente anglosajona y está la corriente alemana o germánica. ¿Eh? Pero la corriente latina, para la corriente latina, los 3 problemas cardinales de que se ocupa el derecho internacional privado son el problema de la nacionalidad, el problema de la condición jurídica de los extranjeros y el problema del conflicto de leyes en el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros como nacionales tenemos derechos y obligaciones propios. ¿Y será que será justo que venga una persona por 1 o 2 meses a Guatemala y goce de los mismos derechos nuestros frente al Estado de Guatemala? No, Lick. Ya que no es justo. Pero ¿cuáles sí y cuáles no? Es que ese es el problema. Eso se llama condición jurídica del extranjero. Al cúmulo de derechos y obligaciones, de que goza un extranjero en un país determinado. Por ejemplo, ya vimos el artículo 123, ¿verdad? Tiene limitaciones para poseer bienes inmuebles de la Constitución. El extranjero no puede poseer. El derecho a petición, por decirles algo. El derecho a petición es muy amplio. Vamos a ver que el artículo 28, derecho a petición. Dice, los habitantes de la República de Guatemala, dice, habitantes, ¿sí? Amplísimo, ¿ah? Tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, ¿ah? De la que está obligada a resolver, etcétera. Los habitantes. Pero, vamos a ver este otro artículo. En el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Fíjense.
Este es otro. Entonces, en la Constitución hay dos derechos de petición. Un derecho de petición, como podría ser general, ¿verdad? En el artículo 28, y un derecho de petición en materia política, en el artículo 137. Este está reservado exclusivamente a los guatemaltecos. Y aquí viene la pregunta, ¿y quiénes son guatemaltecos? ¿Qué es la cuestión? ¿Quiénes son guatemaltecos? ¿Qué es el problema? Porque, ¿qué es la nacionalidad de ustedes? En esencia, ¿qué es la nacionalidad? ¿Qué es la nacionalidad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es el vínculo jurídico que une a la persona con un determinado territorio. Más o menos, sí se acerca bastante. Ajá. ¿Sí? Lo importantísimo ahí, el vínculo. La palabra vínculo que usted dijo es cardinal, es fundamental. ¿Verdad? Y ahí pues eso le da bastante peso a su definición. ¿Verdad? Pero no es un territorio, sino es con un Estado. ¿No? Con un Estado. ¿Verdad? El vínculo es entre una persona y un Estado. Ok, licenciado, gracias. Y es tan exclusivo, fíjense ustedes, que es con un solo Estado. Claro que podemos hablar de doble nacionalidad, ¿verdad? Pero esas son excepciones a la regla. Pero hablemos en principio, ¿verdad? Es un Estado con una sola persona. Tan es así que ustedes tienen su familia cercana, ¿verdad? Pero la nacionalidad suya no tiene relación con, por ejemplo, con su señor padre, con su señora madre, es solo suya, con el Estado. Ni usted con sus hijos, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? Esto es la nacionalidad de esta persona, su razón de ser, dónde nació, hijos de quiénes son, ¿verdad? Todo, pero es él, sus hijos, sus señores padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, en forma individual. Cada uno de nosotros tiene un vínculo con un Estado determinado, en este caso, con Guatemala, ¿verdad? Ahora viene otra pregunta, ¿qué naturaleza tiene ese vínculo? ¿Qué naturaleza tiene ese vínculo? No es un vínculo físico, ¿verdad? No estamos amarrados a Guatemala, no. Como él le decía, nuestra identidad, ¿verdad? ¿Por qué queremos que Guatemala gane? ¿Por qué queremos en el aspecto deportivo, ¿verdad? Estamos inmersos ahí, ¿cómo son ¿Por qué? Porque es parte de nuestra nacionalidad. Entonces dice la ley que ese vínculo es jurídico-político. En principio, vamos a ver que es más amplio todavía. Pero en principio, dejémoslo ahí, cuando veamos la nacionalidad, vamos a ver que es más amplio, ¿verdad? Pero para no enredarnos mucho, digamos, es jurídico-político. Es un vínculo, esa es la palabra clave que dijo la compañera y me gustó mucho, porque así es un vínculo. Eso no debemos dejarlo por ningún lado, ¿verdad? Pero su naturaleza es jurídico-política entre una persona y un Estado. Por eso dicen que es un vínculo exclusivista también, ¿verdad? Entre una persona y un Estado. Sus hijos tienen esa misma relación con el Estado de Guatemala. Sus padres, sus hermanos, sus tíos tienen esa misma relación, ¿verdad? Y nuestra relación es individual, ¿verdad? Hacia el Estado de Guatemala. Pero, ¿cómo determinamos ese vínculo? Ahí viene otra cuestión, ¿verdad? Con base a la Constitución política. Dice, ¿quiénes, verdad? Son los guatemaltecos de origen. Dice, son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio nacional. Ahí ya no está diciendo quiénes. Y, bueno, dice más, ¿verdad? Y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. ¿Sí? Nacidos en el extranjero. Aquí, cuando llamamos nacionalidad, el tema de nacionalidad va a ser que hay dos corrientes para determinar la nacionalidad de las personas. Y Guatemala, no, como
dicen Marco, dicen que es mixta, no es mixta, sigue las dos corrientes. La corriente de la nacionalidad y la corriente del jus sanguinis, ¿verdad? El jus soli, es decir, el suelo, el jus soli y el jus sanguinis, que son las dos corrientes que existen en el mundo. Guatemala sigue las dos. Los nacidos en el territorio, jus soli. Los nacidos de padre o madre guatemalteco, nacidos en el extranjero, jus sanguinis. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que dice Guatemala, para guatemaltecos. Pero México, ¿cómo determinará quiénes son mexicanos? El Salvador, ¿cómo determinará quiénes son salvadoreños? Los Estados Unidos, ¿cómo determinará quiénes son estadounidenses? Por eso es un problema, este es el problema de la nacionalidad. Determinar quiénes son y cómo se determina. Nosotros con relación a nuestra constitución política. Entonces, con base en este vínculo jurídico-político, existen dos clases de personas. Así. ¿Cuáles serán? ¿Cómo se dividen con base en la nacionalidad las personas? En nacionales y extranjeros. Correcto. En nacionales y no nacionales. Bueno, ya determinamos quiénes son nacionales. Ahora, ¿quiénes son extranjeros? ¿Ven cómo se van planteando los conflictos, verdad? Entonces debemos determinar quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros. ¿Por qué al derecho internacional privado le interesa esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué les interesa saber y determinar quién es nacional y quién es extranjero? Para determinar cuáles serían las normas aplicables en un determinado caso o conflicto y quién sería la autoridad competente para conocer ese conflicto. Correcto, muy bien, así es. O sea, ¿qué cúmulo de derechos y qué cúmulo de obligaciones? ¿Qué cúmulo de derechos le podemos reconocer a un extranjero y qué cúmulo de obligaciones le podemos exigir? Y esto se va a dar, como dice muy acertadamente la compañera, en un momento determinado. Y entonces, al determinar el problema de la nacionalidad, vemos que hay dos clases de personas, nacionales y extranjeros, con el cúmulo de derechos y obligaciones para cada uno. Ya vimos, el derecho a petición política es solo para los guatemaltecos. La adquisición de bienes inmuebles en la faja 15 kilómetros de la frontera, solo para guatemaltecos. En el aspecto laboral, ¿verdad? Los del comité ejecutivo de los sindicatos solo pueden ser guatemaltecos. Como ven, hay muchas cuestiones reservadas para nosotros en nuestra calidad de tal. Por eso es importante determinar quién es nacional y quién es extranjero. Porque de este tema se deriva el otro, la condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? ¿Qué derechos podemos reconocer a los extranjeros? ¿Qué garantías individuales pueden gozar los extranjeros? ¿Qué derechos civiles pueden ejercer los extranjeros? ¿Qué obligaciones les podemos exigir? ¿O no se les puede exigir obligaciones a los extranjeros? Sí, se les pueden exigir y se les deben exigir, pero en determinados momentos no van a ser iguales a los nuestros como guatemaltecos. O a nosotros en el extranjero hay cuestiones que no se nos pueden reconocer ni se nos pueden exigir. Entonces es importante determinar la condición jurídica de los extranjeros. Y determinando la condición jurídica de los extranjeros, viene el otro problema, el conflicto de leyes en el espacio. ¿Le puedo reconocer este derecho? ¿Qué dicen el conflicto de leyes en el espacio? ¿Cómo se dilucida esto? ¿Cómo determino yo si se lo reconozco o no? Y ahí viene el conflicto de leyes en el espacio. Así es como se va determinando el problema del derecho internacional privado desde el punto de vista jurídico.
desde el ámbito de vigencia espacial de las leyes. Bueno, pero nosotros también vamos a ser licenciados en ciencias sociales. Se podrá plantear también el problema del derecho internacional privado desde el punto de vista sociológico. Y aquí vemos también que el Estado de Guatemala no es el único Estado en el mundo. Y Guatemala, como Estado soberano, tiene su propio sistema jurídico. Lo mismo podemos afirmar de todos los estados del mundo. Como entes soberanos tienen su propio sistema jurídico. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y cómo viene formándose? ¿Verdad? Vemos nosotros también que la persona humana tiene un ciclo de vida y nace. Esta persona nace y tiene relación inmediata, ¿verdad? Con su señora madre, con su señor padre, con lo que empieza a aprender muchas cosas, ¿verdad? Ustedes ven. Después con sus abuelitos, con sus tíos, con sus primos. Pero tiene una forma de comportamiento que ha sido enseñada por quién, por las personas más inmediatas a él, ¿verdad? Este sistema de comportamiento está basado también en un sistema de valores. Y eso es lo importante. Esa relación con los padres le va creando un sistema de valores a los recién nacidos, ¿no? De ahí con los abuelitos se amplía, con los primos se va ampliando y después ya desborda el ámbito familiar, el barrio, ¿verdad? La zona, la escuela, los grupos sociales, ¿verdad? Con Boy Scout y todos estos, ahí vamos creando sistemas de valores y la iglesia. Para los que practican alguna religión, ¿verdad? La iglesia también va creando sistema de valores. Esos sistemas de valores son propios de una sociedad. Por ejemplo, todos nosotros, tenemos un sistema de valores, podríamos decir, iguales, ¿verdad? Nos hemos creado en la misma sociedad. Y tenemos un sistema de valores. Nuestro sistema de valores será igual al de un grupo de universitarios daneses, por decirle a ustedes algo. Vio que no. Suecos, ingleses, estadounidenses. Tal vez sea parecido, ¿verdad?, con los de los Latinoamérica, ¿verdad? Salvador, Honduras, México, Costa Rica, Panamá, Colombia y todos vamos compartiendo tales parecidos, ¿verdad? Pero con China, imagínense ustedes. Por decirles algo, ahí hay comedores donde solo sirven de menú rata, ¿verdad? Para nosotros es algo asqueroso tal vez. Esas personas lo comen con toda naturalidad. Iban al mediodía, secretarias y todo, y están comiendo y solo menú de ratas tienen ahí. Pero porque esos son valores que les han creado a ellos, ¿verdad? En la India también, que en el campo hay gente que se alimenta solo con ratas y no se moriría de hambre. Y les gustan. Para nosotros es algo tan, ¿verdad?, tal vez hasta ofensivo. Pero esta gente no. ¿Por qué? Porque se han creado un sistema de valores. Sociedad padre, sociedad madre, ¿verdad? Tal vez hasta comida rata cuando les da de mamar a ellos. Y eso se han creando valores. ¿Y qué es lo importante de todo esto, verdad? Que no siendo una única sociedad, tenemos nuestro propio sistema de valores y nuestra escala de valores. Y esto podemos asegurar que nos diferenciamos ante otras sociedades.
Y estos valores vienen alimentados pues por personas, familia, sociedad, grupos sociales. Son enseñados, desarrollados, reforzados y afianzados. Así reforzados es importante porque tenemos nuestra propia escala. Tenemos valores que tienen menos valor y valores con mucho más valor, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el sistema de valores creado en la sociedad? Porque solo a través del sistema de valores tenemos la certeza de pertenencia. Y al tener certeza de pertenencia, nos da también la conciencia de grupos extraños, ¿verdad? Certeza de grupos extraños. ¿Por qué son extraños para nosotros los estadounidenses? Aparte de los rasgos étnicos, ¿verdad? Sus costumbres, su escala de valores. Es diferente. Nos hace un grupo diferente. Parecidos tal vez con otro, pero habrán matices que no son iguales. Entonces nos da la conciencia, la certeza de grupos extraños. Y al tener la conciencia de grupos extraños, también tenemos la certeza de lo nacional y lo extranjero. ¿Cómo va a ser el sistema de valores también, verdad? ¿Por qué nuestra constitución política es nuestra carta magna, nuestra ley suprema? Porque la constitución política contiene los valores supremos de una sociedad. Por eso se supone que la constitución política recoge los valores supremos de una sociedad. La forma del ejercicio del poder y la organización básica del Estado. Por eso es la ley suprema. Y por ser ley suprema, emana de una asamblea constituyente, etcétera. Pero por eso, porque están los valores supremos. Está la forma del ejercicio del poder y la forma de organización del Estado. Si no, veamos aquí. Nosotros, representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, ¿bien? Esos son valores para nosotros. En otros países no hay elecciones libres. Para nosotros es importante, ¿verdad? Reunidos en la Asamblea Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado. Afirmando e invocando el nombre de Dios, dice primero, fíjese, invocando el nombre de Dios. Se supone pues que para Guatemala Dios es un valor supremo, ¿verdad? La democracia, la primacía de la persona humana, fíjense, para nosotros es importante. Esa es una escala de valores, ¿verdad? Como sujeto y fin del orden social, como sujeto y fin, una sociedad antropocéntrica, ¿verdad? Reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental. Todos esos, miren, son los valores supremos nuestros. Primario y fundamental. De los valores espirituales, miren aquí dicen los valores, esa es sociología, ¿no? Y morales de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Por eso es la Constitución de nuestra Carta Magna. Pero esos valores, ¿dónde fueron adquiridos? En lo social. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado existe del momento en que reconoce que el ordenamiento jurídico es un producto cultural. El derecho, mejor dicho, el derecho es un producto cultural. Y como producto cultural, cada sociedad tendrá su propio sistema jurídico. Y como producto cultural no puede homogenizarse el derecho en el ámbito planetario. ¿Creen ustedes que podría existir un único código civil universal? ¿Qué creen ustedes? Cuando estamos hablando de escala de valores.
como le digo, en los países escandinavos ya no se puede corregir a los hijos. Si usted los corrige inmediatamente, se los confisca el Estado para siempre. Usted pierde la patria potestad. Pero también están cambiando los roles masculinos y femeninos en los centros parvularios. Incluso están promoviendo que los varones vayan con vestido. Y si de niños quieren cambiar de sexo, aunque no tengan criterio, si los papás se oponen, lo confiscan y permiten que esta persona cambie de sexo. Pueden ser valores de ellos, ¿verdad? Como ven, ya es una situación diferente. Por ejemplo, la libre competencia, ¿verdad?, en el comercio. ¿Ustedes creen que tiene la misma importancia la ley de libre competencia en Estados Unidos que en Cuba? En Cuba posiblemente ni exista. Y de hecho no existe porque ahí no hay libre competencia. Pero son los sistemas de valores de ambas sociedades. Como ven, por eso el derecho de propiedad privado no puede homogenizar las leyes. Porque el derecho es un producto cultural. Y como ven, los valores vienen formándose desde que nacemos, según la sociedad en que nosotros nos vamos desarrollando. Y por eso es que existen diferentes sistemas jurídicos, porque hay diferentes sistemas de valores en las sociedades. Entonces, el derecho internacional privado ya lo planteamos desde el punto de vista jurídico, desde la vigencia espacial de la norma, como ustedes ven, y desde el punto de vista sociológico, escala de valores de las sociedades, y el derecho como un producto cultural. Ahí ya tenemos sentadas estas situaciones. ¿Por qué existe pluralidad de sistemas jurídicos? ¿Por qué no puede unificarse los sistemas jurídicos? ¿Verdad? Y de hecho, por eso existe el derecho internacional privado, por la pluralidad de soberanías, por la pluralidad de legislaciones. Y como ven, la norma jurídica también. Y en un momento determinado pueden confluir normas jurídicas pertenecientes a diferentes sistemas jurídicos en una relación jurídica. Y aquí es donde se activa toda la situación del derecho internacional privado, con sus principios, con sus reglas y con sus normas jurídicas, ¿verdad? Muy bien. Si tienen algo que agregar. Bueno, entonces, compañeros, dejamos aquí el tema de hoy. Y primero nos vemos el viernes. Por favor, vamos a estudiar lo que es la definición, ¿verdad? Empiecen ya a leer lo que es la evolución histórica del derecho internacional privado. En ese tema es muy importante y quiero que me lo lean despacio, ¿eh? El libro del doctor Larios, como me están diciendo, lo está vendiendo un señor de apellido La Pola. Creo que dicen que tiene su venta ahí en las orillas de la universidad y en la librería jurídica. Que me están diciendo que están vendiendo unos libros piratas ahí, pues yo no tengo nada que ver ahí, pero nosotros como estudiantes de Derecho debemos tener conciencia, nosotros más que todos, de los derechos de autor, ¿verdad? Ya por conciencia propia, ¿verdad? Por la formación que tenemos nosotros a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Yo creo que los próximos libros van a traer un sello de agua ahí para determinar su autenticidad, pero no me han dicho, ¿verdad? Todavía. Y recalco y repito, yo no gano ningún emolumento, ninguna comisión con la venta de este libro. Es trabajo intelectual del doctor Larios, ¿verdad? Que en paz descanse, y él es el único que debe de gozar, pues, de los beneficios. Yo no, pues yo lo recomiendo porque
Me parece muy cómodo el libro para este curso, ¿verdad? Así que con esa advertencia, yo recomiendo que compren el libro y empecemos ya a leer lo que es de la evolución histórica, ¿vale? Que ese es un tema muy importante. Bien, compañeros, entonces, primero Dios, nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciado. Se cuidan, pues. Buenas Feliz noches. Jennifer, ¿quién es Jennifer? Licenciado, muy buenas noches. Disculpe una Buenas pregunta. ¿Hasta qué página del libro llegó hoy? Esto no está en el libro. Ah, Estos ya, son ya. nuestros libros, sí, el planteamiento. Es nosotros para que nosotros vayamos empezando le vamos a proporcionar unos folletos hoy. Ah, bueno, muchísimas Ok, gracias. Feliz sí. noche, licenciado. Vaya, pues. Bueno, compañeros, con el permiso de ustedes, me retiro.